Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es uno de los pilares fundamentales de la geometría y establece una relación importante en triángulos rectángulos. Específicamente nos habla de la ecuación que aparece en la pantalla. Pero para esto vamos a identificar primero quién era Pitágoras. Fue un filósofo y matemático griego nacido en el siglo XVI. En la isla de Samos. Se le considera uno de los pensadores más influyentes de la historia. Contribuyó al avance de la aritmética, la geometría y la música. Realmente se cree que él descubrió el teorema de Pitágoras a través de la observación, y básicamente lo que hizo fue que con un grupo de compañeros, de varios de los seguidores que tenían en el momento, pues contribuyeron bastante en lo que tiene que ver con varios estudios geométricos que realizaron en su momento. Una de las teorías es que él, a través de la observación, descubrió que los cuadrados tenían unas relaciones que, al organizar matemáticamente un cuadrado, pues podría darnos un triángulo, ¿no? Y lo que hizo fue relacionar los lados de este cuadrado, sabiendo que el área de un cuadrado equivale al cuadrado. Específicamente lo que él utilizó fue tres cuadrados organizó tres cuadrados, y digamos que en una de las teorías es que llegó a una conclusión que al jugar con estos cuadrados encontró una figura geométrica muy parecida a la siguiente, ¿sí? Lo que hizo fue relacionar los cuadrados de tal forma de que me quedó específicamente así, relacionado con los lados. Observó que coincidían los lados o casaban los lados del cuadrado, de tal forma que realmente encontró fue como una especie de relación que existía entre los lados de un cuadrado, y lo que se observó es que se generaba como una especie de triángulo. Aunque la historia no está totalmente documentada, se cree que se pudo haber llegado en base a la observación, en base a la demostración, o en base al tanteo, o en base a la práctica, a descubrir esta relación, que había una relación entre los cuadrados de diferentes tamaños y la formación de un triángulo, la formación triangular en base a cuadrados, de donde podemos desprender varias variables, ¿no? Esta línea mayor es lo que actualmente se conoce como la hipotenusa, y los otros dos lados los conocieron como el cateto menor o cateto 1 y el cateto mayor o cateto 2. Digamos que esta interpretación los llevó a concluir es que el cuadrado mayor era la suma de los otros dos cuadrados, y que su representación me llevaba a la formación de un triángulo. Como se informa, es una historia no documentada, pero se cree que de pronto se llegó a esta conclusión a través de sus análisis. De todas maneras, de las conclusiones a las que pudieron haber llegado es que las dimensiones de los lados de un cuadrado correspondían exactamente a esta ecuación. Se podía calcular a través de esta ecuación. Específicamente, ¿qué? Pues las dimensiones, el tamaño de las longitudes de los lados corresponden a un triángulo, exactamente a la figura formada por estos cuadrados, que es realmente un triángulo rectángulo. Y la conclusión a la que pueden haber llegado es lo que nosotros conocemos como ahora como el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que para todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados o de los otros dos catetos. Veamos a continuación más bien unos ejercicios prácticos para poder interpretar mejor este problema. Dice acá, dado un triángulo rectángulo con catetos de longitud A igual 3 y B igual 4, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? Como observamos en la figura, pues tenemos un triángulo cuyas unidades son de 3 unidades y de 4 unidades. Vamos a suponer que cada cuadrito de estos es una unidad. Entonces me mandan a hallar el valor de C. Para eso vamos a sacar los datos. Tenemos que A vale 3 y B vale 4. Nos mandan a hallar el valor de C. Teniendo en cuenta que el teorema de Pitágoras me dice que C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado, lo que hago es reemplazar en la ecuación. Entonces digo que C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sabiendo que A vale 3 y B vale 4. Si yo hago esa operación, me encuentro que C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Si hago la suma correspondiente a estos dos, me encuentro que C al cuadrado es igual a 25. Y si le saco el radical, le hallo el radical quitándole este 2, saco el radical al número que se encuentra al frente, o sea, el cuadrado o la raíz cuadrada de 25 corresponde exactamente al valor de 5, que sería el valor de la hipotenusa para este triángulo en específico. Estos números que nosotros acabamos de encontrar acá es lo que nosotros conocemos como los números pitagóricos. Los números pitagóricos son en ese orden, 3, 4 y 5.
¿Por qué? Porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso me da 5, ¿sí? Básicamente. Pero adicional a eso también sabemos que los números pitagóricos son también, podríamos decirlo acá, son los múltiplos de este número, pero también los submúltiplos. Cuando hablamos de los múltiplos de este número nos referimos a que son todos los múltiplos de, por ejemplo, de 3, de 4 y de 5. En este caso, como si multiplicara por 2 estos números pitagóricos, o sea, el 6, el 8 y el 10. Si multiplicáramos por 3 esos números pitagóricos, digamos que los otros números pitagóricos son el 9, el 12 y el 15. ¿Y qué hace referencia a estos números pitagóricos? Que si yo utilizara estos números, yo sé que 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso me va a dar 15. Es específicamente eso, hace referencia a que estos números, si los reemplazo en esta ecuación, los voy a hallar de esa manera, ¿sí? Cuando dije acá que eran todos los múltiplos, me refiero a que son todos los múltiplos de estos tres números, 3, 4 y 5. En su defecto también encontramos 12, 16 y 20. Pero no son solo los múltiplos, también los submúltiplos, como lo acabé de decir anteriormente. O sea, como si yo dividiera esto por cualquier número. Si lo divido por 2, me encuentro que también son números pitagóricos, 3 medios, 4 medios, 5 medios. Ese 3 medios lo puedo expresar de otra manera, ¿no? Como 1.5, 2 y 2.5 en forma decimal. O podría incluso dividir por cualquier número abajo, y también hace parte de los números pitagóricos, ¿ok? Este se puede reemplazar por 1, 4 tercios más 5 tercios. Decíamos que era 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, y lo podemos reemplazar por 3 tercios, que es 1, 4 tercios y 5 tercios. Esos son los números pitagóricos. Ahora veamos gráficamente a qué nos representa cada uno de estos números. Acabamos de decir que los números pitagóricos son 3, 4 y 5, ¿cierto? Porque cumplen estas condiciones. Si yo fuera a tomar sus múltiplos, dijimos que el 6, el 8 y el 10 también cumplían con los números pitagóricos. Si observamos acá, yo tomé 6 cuadritos, cada cuadrito como una unidad para el 6, ¿cierto? 2, 4, 6, y para el 8 también, 2, 4, 6, 8. Cada cuadrito me representa una unidad. Si yo giro este triángulo y miro las unidades de su hipotenusa, voy a encontrar que tiene 2, 4, 6, 8 y 10. Corresponde exactamente al mismo triángulo, ¿sí? Entonces lo que nosotros realmente hallamos acá es el valor de las dimensiones, y se puede hacer analíticamente, o sea, con números aplicando el teorema de Pitágoras, o gráficamente dibujando los triángulos, tal y como lo estamos haciendo acá. Y de acuerdo a lo que acabamos de decir, para este nuevo cuadro, si esta unidad vale 9, entonces es porque multipliqué esto por 3, ¿cierto? 3 por 3, 9. Quiere decir que esta unidad va a valer 12 y la siguiente va a valer 15. Si yo cuento cada uno de estos cuadros, van a coincidir exactamente con el valor numérico que tenemos acá. Y esto es una representación gráfica de lo que son los números pitagóricos. Podemos incluso hacerlo para un triángulo mayor, ¿sí? Si aumentamos 3 por 4, 12, 4 por 4, 16 y 5 por 4, 20. ¿Cómo podemos comprobar que esto es cierto? Pues hagámoslo analíticamente. Entonces utilicemos el teorema de Pitágoras para este último triángulo que trabajamos acá. Entonces sabemos que las unidades de este triángulo son A vale 12, B vale 16 y C es la pregunta. Vamos a suponer que no sabemos cuál entonces es el valor de la hipotenusa para este triángulo rectángulo, cuyas dimensiones son de 12, 16 y nos piden hallar la hipotenusa. Entonces lo que yo hago es reemplazar en esta ecuación original. Digo, c al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. C al cuadrado va a ser igual a ¿qué? En este caso, ¿qué es c? Pues c es la hipotenusa. C al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, que es 144, más 16 al cuadrado, que es 256. La suma de estas dos cantidades me da 400. Y para sacarle la raíz cuadrada a ese 400, me queda que el valor de c es igual a 20, que es exactamente lo que hemos visto geométricamente. Incluso podemos comprobar matemáticamente el valor de cada una de estas cantidades, y también lo podemos hacer gráficamente. Podemos hacer los dibujos y observar que realmente me representan estos valores. La invitación que les hago es que en un próximo video veremos unas aplicaciones acerca de este teorema de Pitágoras. Por ahora les dejo aquí algunos ejercicios por si quieres de pronto desarrollarlos, y como siempre les agradezco por estar en este canal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.